Perfecto. Entonces estamos viendo, ¿cierto? La meditación de esta tarde, que se encuentra en Romanos 1:20. Romanos 1:20, si alguien le puede leer, por favor. Romanos 1:20, y está proyectado también en la ¿Tú presentación. puedes pinchar el medio de la presentación porque no se ve la parte de arriba? Ah, ya, ahí sí. Ahora sí. Ya, si la Ahí pueden leer puedes ver. entonces, ¿sí? Leo, Por favor. Sí. porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Amén. Qué hermoso versículo. ¿Cierto? Dice que el eterno poder de Dios y la misma naturaleza divina de Dios, nosotros no la podemos entender, pero la podemos percibir claramente. ¿A través de qué? De lo que Él creó. De lo que Él creó. ¿Cierto? No es necesario leer tantos libros para darnos cuenta de las maravillas, ¿cierto? Que hace, las maravillas que hace el Señor. En la creación pasa a ser un segundo libro, la naturaleza, ¿cierto? Pasa a ser un segundo libro, una segunda Biblia para nosotros, donde se muestra claramente el poder y el plan redentor que Dios siempre tuvo hacia nosotros. Así es que de modo dice que nadie tiene excusa. ¿Qué relación tendrá con el tema de hoy? Lo vamos a ver enseguida, pero antes vamos a hacer una oración para comenzar con la bendición del Señor. Inclinemos el rostro para Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado sea tu nombre. Señor, cuán maravillosas son tus obras. Te alabo porque eres formidable, porque eres eh, amoroso, misericordioso y nos tienes aquí reunidos a pesar de tantas inclemencias del tiempo, a pesar de que hay tantos lugares donde no está llegando la electricidad, donde no hay servicios básicos, donde hay personas que han perdido todo. Señor, te pido que en tu amor los alcances, los abraces y que también puedas ayudarles. Ayúdanos para que nosotros podamos ser parte de esa obra que tú vas a realizar con todas las personas que están sufriendo en estos momentos y que siempre estemos dispuestos a trabajar en tus caminos. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los presentes y que bendigas esta clase, que nos permitas entender los conceptos que tú quieres que aprendamos y que puedan rendir un excelente examen cuando les corresponda, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Comencé por el, por el final, ¿ya? Vamos a devolvernos un poquito, porque yo sé que al final vamos a entender cuál era la relación que tenía el versículo con el tema de hoy, ¿ya? Entonces, el ticket de salida va a ser, mira, se lo estoy dando desde ahora, a la entrada le estoy diciendo cuál va a ser nuestro ticket de salida. Va a ser que ustedes puedan relacionar el versículo de la meditación con el tema de hoy, ¿ya? Entonces, si alguien lo hace y lo hace bien, terminamos la clase. ¿Ya? ¿Trato hecho? Ya. Entonces, súper atento. Hoy vamos a hablar de prandiología. Y miren la imagen que aparece ahí, a ver si podemos hacer una relación. Yo algo les conté la semana pasada. ¿Qué tiene que ver esa imagen con lo que vamos a revisar hoy? Mírenla bien, piensen ustedes de qué se tratará. De A la ver si alimentación. de la alimentación, muy bien, muy bien.
¿quiénes son los que se están alimentando? Bueno, no se están alimentando, ¿cierto? Es como un mercado de ventas, de una feria, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas que se ven ahí? ¿De dónde creen ustedes que son? Del Perú, una cosa así. ¿Ya? ¿De estos tiempos? No, antiguos. Antiguos. ¿Y qué tendrá que ver con nosotros esto tan antiguo? Vamos a ver si recordemos un poquito el spoiler que les hice la semana pasada. Entonces, pranbiología está en el temario, en el decreto número 5. ¿Alguien abrió ahí el micrófono? No sé si quiere decirnos algo o se le abrió nomás. Cualquier cosa me avisan porque yo no les puedo ver el chat ahora, ¿ya? Entonces, pranbiología, como les decía, es parte del temario que aparece en el decreto número 5 descrito y, por lo tanto, preguntas relacionadas con la pranbiología pueden aparecer en el examen de naturopatía. Por eso es importante que lo revisen, ¿ya? No es un concepto que ustedes encuentren en naturopatía en otros países. Por ejemplo, si ustedes van a la historia de la naturopatía o a los conceptos básicos de naturopatía y buscan libros de origen hispano, ¿ya? No lo van a encontrar. O en Alemania, muy difícil, ¿ya? Porque esto es como bien nuestro. Es decir, la doctrina térmica es nuestra, ¿cierto? Es chilena. La prandiología viene de un país vecino, ¿ya? De Argentina. Entonces vamos a revisar qué significa la palabra prandiología, ¿ya? Prandiología se divide en dos, ¿cierto? Y viene de un vocablo entre griego y latín, ¿ya? Prandium es, viene de la voz latina, que significa comida importante del día, ¿ya? Y logía, ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué significa logía? El estudio o tratado de, o ciencia. Muy bien, ¿cierto? Entonces, biología, bio es vida, logía es estudio. Entonces, estudio de la vida, ¿cierto? O ciencia de la vida, ¿ya? Geología, ¿qué será geología? Estudio de la Tierra. Estudio de la Tierra, ¿cierto? Y así, todo, ustedes lo pueden ir relacionando, ¿ya? Y van a ir entendiendo el origen de las palabras, ¿ya? En este caso, prandiología, entonces, comida importante del día, estudio tratado de ciencias, sería entonces, ¿cuál sería la definición? Estudio de la comida o de la alimentación sería. Muy bien, ¿sí? Estudio, ¿cierto? O la ciencia de la importancia de la comida, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este término prandiología lo acuñó el doctor Jacinto Moreno, del que después se olvida la prandiología porque él solamente crea este vocablo, como le digo, con estas palabras compuestas, ¿ya? Pero lo retoma, lo fundamenta y lo difunde Arturo Capdevila, ¿ya? Por lo tanto, el padre de la prandiología es Arturo Capdevila, ¿ya? Porque él lo fundamenta y lo difunde como propio, ¿ya? Si bien no es el creador de la palabra, sí él profundizó el concepto, ¿ya? Y le da forma a lo que es hoy una ciencia muy particular que se estudia eh, más que todo en América Latina, pero que es importante. Ustedes ahí se van a dar cuenta el por qué. Veamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de esto? Dice uno de los postulados de la prandiología de Capdevila, que cada uno ingiere la enfermedad que padece. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el concepto pranbiología está relacionado al efecto dietopatogénico del alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud o la enfermedad del ser vivo, ya sea un hombre, un animal o una planta, es efecto de su nutrición. ¿Ya? Conste que dice nutrición, no alimentación, coincidiendo
con el aforismo hipocrático, que tu alimento sea tu medicina. O sea, yo les decía, el aforismo hipocrático es como cuando uno dice, pero dilo en positivo, ¿cierto? Y el aforismo de Capdevila es como la parte negativa, que está implícita en el aforismo hipocrático. Si el alimento, ¿cierto?, es mi medicina, entonces cuando yo ingiero alimentos que no me nutren, estoy ingiriendo mi propia enfermedad, que es lo que dice Capdevila, ¿ya? A eso se refiere cuando dice cada uno ingiere la enfermedad que padece, ¿ya? Entonces, miren, este es una frase célebre de Arturo Capdevila, más que un aforismo, porque es de una entrevista que él da, ¿ya? Y se conserva hasta ahora, porque miren la importancia que tiene. Dice, de haberse respetado la ley natural, reinaría, ¿qué cosa? La salud, o sea, el equilibrio, ¿cierto? En las extensiones de la tierra. Pues la salud y no la enfermedad es la natural ley del mundo. ¿Ya? O sea, nosotros fuimos creados para vivir en salud. Por lo tanto, nuestro organismo tiende al equilibrio, ¿se acuerdan? A la homeostasis, que es el equilibrio del medio interno. Nuestro cuerpo vive equilibrándose como esas piedritas que vemos allí. Y cuando ya se desmorona, cuando ya nosotros nos damos cuenta o la enfermedad es irreversible, es porque hemos removido tanto estas columnas, ¿cierto?, en las que se debería sustentar nuestra salud, que caemos, ¿ya? Y ya el organismo se sobrepasa en la capacidad de equilibrar, ¿ya? Entonces, Capdevila apunta a lo mismo. Si nosotros hubiésemos respetado la ley natural, seríamos saludables, ¿cierto? No sé si hasta ahí hay alguna acotación, alguna duda, ¿no? Yo No me quedó claro escuchaba, quién lo fundó, porque habían dos nombres ahí en la lámina. Sí. Jacinto Moreno fue el doctor que inventó, él era médico, ¿ya? Y él inventa este término prandiología, ¿ya? O sea que entendió que era importante y crea este nuevo término que antes no existía, ¿ya? Eh, Dándole la importancia al alimento del, porque prandium, como les digo, era la comida más importante para los antiguos romanos, y logía para los griegos es estudio. Entonces él une los dos términos y crea esta nueva palabra, que es prandiología, pero no profundiza más allá. No hay escritos en torno al término, ¿ya? Por eso Capdevila lo rescata, lo fundamenta, como dice ahí, y lo difunde como propio. Aunque él siempre le dio eh, el crédito, ¿cierto?, al doctor Moreno. Sin embargo, se le considera el padre de la prandiología a Arturo Capdevila, ¿ya? Ya me No sé queda si ahí claro, está gracias. perfecto. Ya. Entonces, vamos a avanzar aquí. ¿Quién fue Arturo Capdevila? ¿Cierto? Yo se los nombro como si ustedes lo conocieran. Bueno, él nació en Córdoba, Argentina, en el año 1889 y falleció en 1967, en Buenos Aires. Él era doctor, pero no en medicina. De hecho, él estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó hasta como periodista, ¿ya? Y fue escritor de muchos tratados y libros. Fue catedrático de Filosofía y Sociología, siendo al mismo tiempo magistrado hasta 1922, ¿ya? En la misma Universidad de Córdoba. En 1922 él viaja a Buenos Aires, donde desarrolla todo este concepto de prandiología, lo publica, ¿cierto? Hasta el fin de sus días defiende el concepto, ¿ya? ¿Por qué? Porque él publica una serie de ensayos sobre filosofía de la salud. O sea, ni siquiera él era
afín al área de la salud. ¿Cómo llega él a conocer estos conceptos? Bueno, él siendo sociólogo, ¿ya? Estudia historia de la América Latina y se da cuenta de que los hechos que ocurrieron en esta región tienen mucha relación con el término de prandiología del doctor Moreno. ¿Ya? Y él desarrolla, al igual que Manuel Esaeta, toda una doctrina en torno a aquel descubrimiento que él desde su visión de sociólogo realiza. ¿Ya? Entonces, eh, escribe ensayos sobre filosofía de la salud y sobre la solución a problemas como el cáncer, la lepra, las enfermedades mentales y otros problemas graves de salud, planteando la mala dieta como la etiología fundamental de la enfermedad. ¿Qué significa etiología? Yo creo haberlo usado varias veces, pero nunca les había preguntado si ustedes conocen el término etiología. La causa, El el origen. origen. El estudio de la causa, el origen, ¿cierto? El naturópata busca la etiología de la enfermedad, o sea, busca la causa de la enfermedad. La enfermedad la busca el médico. El, el naturópata se preocupa de buscar la etiología, la causa, ¿ya? La causa fundamental. ¿Ya? Y justamente Arturo Capdevila postula de que la mayoría de las enfermedades actuales tienen su etiología en la mala dieta. ¿Ya? Bueno, lo que les estoy diciendo para ustedes no es nuevo, ¿cierto? Pero esto fue dicho en el año 1922. Y para esos tiempos, los dichos de Capdevila fueron muy mal vistos. Mira, él hace un análisis de la América precolombina y de la conquista. ¿Ya? Y a raíz de eso encuentra evidencias que él declara que son incontrastables. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la evidencia incontrastable? Es que antes de la conquista los indígenas americanos eran saludables y longevos. De hecho, como les digo, en esta revisión bibliográfica que él realiza, encuentra escritos donde los españoles describen que estaban muy sorprendidos porque los autóctonos americanos parecía que no se enfermaban y habían personas muy ancianas que eran muy sabios, o sea, fallecían con mucha edad. Las principales causas de muerte en la América precolombina eran las guerras, ¿ya? Los sacrificios humanos que hacían también, pero no la enfermedad. Entonces, los españoles comenzaron a buscar la causa de que esto pasara, ¿ya? Y no sé si ustedes han escuchado hablar de la fuente de la eterna juventud, ¿no? Dicen que de los tesoros que buscaron los españoles en América, uno fue el oro, ¿ya? Lo sabemos, y de hecho ellos fueron buscando las ciudades de oro de los incas, las ciudades de los césares, de los que habían tantas leyendas, pero también buscaban la fuente de la salud, la fuente de la eterna juventud. Estaban seguros de que en algún lugar tenían escondido el secreto para mantenerse sanos, ¿ya? Bueno, en las distintas latitudes, o sea, en todos lados, ¿cierto? Había un común denominador en la dieta de los pueblos originarios. ¿Cuáles eran? Si alguien me puede ayudar. Te leo, bebían leches vegetales obtenidas a partir de yuca, mandioca o maíz. Perfecto. Y antes de eso, ahí en el cuadrito anterior que dice. Frutas. Dice, los pueblos originarios consumían frutas, verduras, raíces, semillas, pescados y alguno que otro pequeño animal salvaje.
ocasionalmente. Consumían un pan de mandioca más rico en nutrientes y digerible que el pan de trigo que traían del viejo mundo. Perfecto. O sea, en el encuentro que hubo entre el mundo conocido hasta ese momento, ¿cierto? Que era solamente el occidente, el mundo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la historia, ¿cierto? Reconocía que solamente existía eh, el occidente y el oriente, ¿ya? No conocían hacia acá, ¿cierto? Hacia el poniente del globo terráqueo. De hecho, ni siquiera tenían la noción ellos de que la Tierra era redonda y que era posible encontrarse con otras tierras, ¿cierto? Aparte de las ya conocidas. O sea, es como que para nosotros nos digan que existe vida en otros planetas o que vamos a tener un encuentro cercano, ¿cierto? Con alguna de esas formas de vida. Así tan increíble, tan impactante fue para ambos mundos, ¿cierto? Este encuentro. Ya ninguno tenía idea de que lo otro existía. ¿Ya? No sé si ustedes han pensado en esto, en el impacto que fue el descubrimiento y la conquista de América, ¿ya? Por lo tanto, en este nuevo mundo, ¿cierto? En América precolombina, los alimentos que se consumían eran distintos a los que se consumían en el mundo occidental, ¿ya? La yuca, la mandioca, el maíz no lo conocían, ¿ya? Por lo tanto, las palomitas de maíz recién las pudieron probar una vez que ellos llegaron a América y se llevaron esos productos y allá los industrializaron y probaron nuevas recetas, ¿ya? Lo mismo pasa acá en América, que acá en América no existía el trigo, ¿ya? El trigo es un cereal introducido desde el mundo occidental hacia el continente americano. Veamos entonces acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ya. Muy Entonces, en el claro. primer, muy bien. Muchas gracias, hermana, también por ayudarme a leer. En el primer viaje de Colón fue el impacto, ¿cierto? El choque de los dos mundos y entre otras cosas se dieron cuenta las diferencias en las costumbres, ¿cierto? Las diferencias físicas, estas grandes diferencias físicas que ellos encontraron acá de que la longevidad y la salud que los autóctonos americanos tenían, no se veían allá en el viejo mundo, donde ya habían sido víctimas de varias epidemias, ¿ya? Y que habían diezmado la población europea. Entonces, con el segundo viaje de Colón, ya vienen con, con ideas claras, ¿cierto? Y se dan cuenta de que extrañaban sus productos, esos que ellos estaban acostumbrados a consumir en sus tierras. Por lo tanto, los colonizadores traen en este segundo viaje ya animales de corral, como por ejemplo, a ver si alguien me ayuda a leer aquí en estos cuadritos, Voy a leer. Después de carne o huevo. los dos cuadritos, por favor. No existían los corrales de cría ni los cuadrúpedos proveedores de carne o leche. Búfalos o cebúes formaban parte de la fauna salvaje y los pobladores indígenas no hacían uso de ellos en su alimentación. Se introducen vacas, caballos, ovejas, cabras, porcinos y asnos, animales habituados a la parquedad de la vegetación hispana. Encontraron aquí exuberancia de pasturas y alimentos, lo cual estimuló su rápida reproducción. Perfecto. O sea, aquí en América no existían las vacas, ni los caballos, ni las ovejitas, ¿cierto? Todas esas cosas las trajeron desde el mundo hispano, ¿ya? O desde el occidente. Entonces, acá ni siquiera estos animalitos tenían competencia, ¿ya? Habían búfalos, habían cebúes, pero los autóctonos americanos no los criaban, ¿ya? No los utilizaban como alimentación. ¿Ya? Por lo tanto, eran animales salvajes que andaban por allí y por acá, lejos de los grupos de los asentamientos humanos, ¿ya?
Pero al traer estos animales de corral, entonces no tenían competencia, ¿ya? Tuvieron buenos pastos, encontraron extensas llanuras donde caminar, donde pastar. Por lo tanto, aquí comenzaron a reproducirse rápidamente, ¿ya? Y eso estimuló a que se trajeran nuevas especies, o sea, más especies, no solamente animales, sino que también vegetales, ya como lo que veíamos que pasó con el trigo, ya que se da también en estas tierras, sobre todo hacia el sur. Entonces, con la introducción de nuevos alimentos, ¿qué ocurrió? ¿Hubieron? A ver si alguien me Nuevas ayuda. enfermedades Voy a también. esperar Nuevas porque tengo... enfermedades. ¿Sí? ¿Le leo, hermana? Por favor. Dice, nuevas costumbres. Y con los cuadrúpedos de interés pecuario, los españoles trajeron los conceptos del corral y del ordeñe, que implantaron rápidamente junto a otros elementos culturizantes de dudosa significación como la lechería. Perfecto. Vemos que este es un transcrito, ¿cierto?, de lo que, de la filosofía o de la teoría de Capdevila, ¿ya? Entonces dice que adquirimos acá en América nuevas costumbres, ¿ya? Entonces se comenzaron a criar los animales en corrales, eh, se les enseñó a ordeñarlas, las vaquitas, las ovejas, las cabras, y con esto entonces eh, fueron adquiriendo una cultura distinta a la que existía acá, ¿ya? Entre ellas, como dice aquí, porque ustedes van a encontrar, si buscan ahí en internet, en los libros de Capdevila, que él ataca mucho el asunto de la leche, ¿ya? Ahí lo vamos a profundizar un poquito más en unas diapositivas más adelante, pero aprenden ellos entonces la cultura, ¿cierto?, de la lechería, del ordeñe y de producir quesos, mantequilla y todas esas cosas. O sea, actualmente nosotros lo tenemos tan integrado que cuando uno busca, por ejemplo, comida autóctona mapuche, se encuentra con tortillas de trigo, con asados de caballo, de vaca, de oveja, ¿ya? Pero esas cosas son introducidas, ¿ya? Todo eso fue después de este encuentro entre los dos mundos, o sea, después de 1492, ¿ya? Antes de eso, esas cosas no existían acá. Por lo tanto, habían vivido, habían sobrevivido, porque de verdad eran muy longevos, sin ninguna de estas especies animales y sin ninguna de esas especies vegetales, ¿ya? Entonces, pero con este nuevo encuentro fueron modificándose las costumbres para ambos lados. Y dice que con estas nuevas costumbres también llegaron nuevas enfermedades. Miren la imagen que tenemos acá, ¿cierto? Donde vemos que uno de los grandes aliados que tuvieron los españoles en la conquista de América fue precisamente la enfermedad, ¿ya? Estos eh, autóctonos americanos que se veían tan fuertes, ¿ya? Tan sanos, sucumbieron ante las enfermedades que trajeron los colonizadores, ¿ya? Que ellos no lo trajeron de adrede, la verdad no sé. Puede ser que después lo hayan utilizado como una estrategia, de verdad, una verdadera arma biológica, arma de guerra, ¿ya? Pero diezmó a la población americana por varias razones. Una, porque aquí no se conocía esa enfermedad, por lo tanto, no había una cura para ella. Ya la cura la conocían los que traían la enfermedad, ¿cierto? Y por supuesto no era de su interés entregársela, ¿ya? No gratuitamente. Y eso significó que muchos autóctonos americanos fallecieran, ¿ya? Y eso les dio tremenda ventaja a los colonizadores para imponerse con sus culturas, sus costumbres, ¿cierto? Hasta el día de hoy, que perduran en nosotros, de hecho, hasta nuestro lenguaje, ¿ya? Por eso muchos pueblos indígenas se extinguieron. Ahora, pero también Capdevila demuestra la relación indisoluble entre el shock provocado en los indígenas por los violentos cambios alimentarios introducidos
y las primeras epidemias virales americanas. ¿Ya? Las más importantes fueron la de Santo Domingo en 1518 y la de México en 1527, ¿ya? Lo que les otorga la victoria sobre tierras mexicanas a los colonizadores. ¿Ya? Entonces, no era solamente por el desconocimiento de la enfermedad, ¿ya? O de la cura, sino que Capdevila postula que fue la adquisición de las costumbres nuevas, el probar alimentos para los que no estaban diseñados sus cuerpos, ¿ya? Hizo que pudieran enfrentar a la enfermedad como debía. Y por eso fallecieron tantas personas. No sé si eso hasta ahí va claro. Sí, Sí, muy muy claro. claro. Sí, Sí, Vamos a avanzar entonces. Sí, hermana. Verdadero origen causal de enfermedades humanas y animales, postula Capdevila, tales como la sífilis, la brucelosis, la tuberculosis, rabia, cólera, dice que están directamente relacionados a la cultura del corral y del ordeño. O sea, como se comenzaron a dedicar a estos afanes, comenzaron a adquirir estas enfermedades. Y nos resulta tan extraño porque justamente la tuberculosis también se veía en los bovinos, ¿ya? Eh, y muchas enfermedades tenían que ver con infecciones de los animales que se traspasaron a los seres humanos, ¿ya? Y sobre todo, dice Capdevila, con la productiva pero nefasta propagación de la moderna estrategia veterinaria en el siglo XIX, ya siglos más adelante, de alimentar antinaturalmente los rodeos con derivados lácteos y comida procesada. ¿Ya? O sea, el cambio de alimentación ya no era ni siquiera solamente entre los seres humanos, sino que también en el siglo XIX se comienzan a elaborar nuevos alimentos que hacían que el animal engordara más rápido y por lo tanto se desarrollara más rápido, nuevos alimentos, nuevas vacunas, ¿cierto? Que hacen que nuestros eh, animales actuales estén listos en 3 a 6 meses, ya cuando si se crían al natural, eh, se demorarían por lo menos unos 2 años, ¿cierto? Entonces, este de acelerar de manera artificial el desarrollo de los animalitos, lo lograron a través de las comidas, de los alimentos, ¿ya? De los nutrientes que le comenzaron a inyectar a los animales, ¿ya? Y muchos de estos son derivados incluso de los mismos animales, ¿ya? Dicen que el mal de las vacas locas comienza cuando se alimentan a los vacunos con carne de otros vacunos infectados. O sea, ¿a dónde hemos llegado con todo esto? Otra cosa que es importante y por lo que recibió mucho ataque Capdevila, ¿ya? Que eso era lo que les comentaba. La verdad es que él tuvo que defenderse muchas veces, lo mismo le pasó a Lesaeta, acá en Chile, porque él, además, Capdevila nunca fue médico, ¿ya? Como digo, toda su teoría la expone desde el punto de vista de la sociología, ¿ya? Eh, pero además, osa decir, ¿cierto?, de que muchos de aquellos suplementos o de aquellas virtudes que se le asignan a determinados alimentos, en realidad no eran necesarios, no para la población autóctona, ¿ya? Entonces se arma una polémica sobre el asunto de las carencias de hierro y calcio. ¿A qué enfermedad relacionamos la carencia de hierro? Anemia. A las anemias, ¿cierto? Y la anemia es una enfermedad sencilla o es una enfermedad grave. Es grave, ¿cierto? Porque los linfocitos, al no tener hierro, los linfocitos que tienen esa forma esferoide, ¿cierto? Y lo vimos en el estudio de
aparato circulatorio, no sé si se dieron cuenta todo esto, entre paréntesis, que les subí la clase del sistema circulatorio 1, la que estaba perdida. ¿Ya? Así que vayan ahí, revísenla para que puedan, pero miren cómo se coordinan las cosas para que puedan ustedes hacer la relación con lo que les estoy diciendo ahora. Resulta que el glóbulo rojo tiene una fórmula de esferoide, ¿ya? Es redondito, es como un cuenco, ¿ya? Es como un plato hondo, por así decirlo, ¿ya? Y resulta de que esa concavidad se la da el grupo M, que ellos tienen incorporado en el centro, ¿ya? Y ese grupo M, donde está el hierro, atrae el oxígeno, ¿ya? Cuando la sangre hace el intercambio de sustancias, ¿cierto? En el alveolo pulmonar, eh, el glóbulo rojo capta el oxígeno porque tiene el grupo M, ¿ya? Por lo tanto, el hierro es parte importantísima de la dieta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no producimos el hierro, por lo menos no al nivel que nosotros lo necesitamos, es un nutriente que tenemos que obtener de los alimentos, ¿ya? Y cuando se habla de hierro, se relaciona inmediatamente al consumo de qué alimento, ¿dónde les dicen que se encuentra el hierro? Carnes rojas. Las carnes rojas, ¿ya? Muchos decían entrañas, en el hígado, ¿cierto? De los animales, en el corazón, ¿ya? Y eran alimentos que nosotros no consumimos, ¿ya? Entonces, eh, Capdevila lo lleva, como les digo, con su visión de historiador, prácticamente, nos lleva, entonces, ¿qué pasaba en la América precolombina? ¿Por qué no existían anemias? ¿Ya? Porque si la anemia es una enfermedad tan grave que produce la deformación de los glóbulos rojos, y debido a esa deformación, al no tener el grupo M, el glóbulo rojo no puede captar el oxígeno, porque se transforma en una esfera, ¿ya? Por eso en el hemograma hacen el recuento, o en el estudio de la sangre fresca, que yo sé que algunos de ustedes hacen, ¿cierto? Se observa la forma del glóbulo rojo, ¿ya? Y cuando han perdido esta forma cóncava y se hacen esferoides, o sea, como una esfera completa, como un globo, ¿ya? No pueden transportar el hierro, o sea, no pueden transportar el oxígeno, por lo tanto la anemia ahí se transforma en un problema gravísimo, ¿ya? Eh, pero en la América precolombina no se consumían las carnes rojas, ¿ya? Era eventual que comieran algún animal, ¿ya? A lo más carne de llama, pero no, ellos no la comían, como les digo, de manera constante, era para algún festival especial, ¿ya? Porque, bueno, ellos le asignaban también una deidad, una divinidad a las llamas. Entonces, eh, de dónde venía la fuente de hierro de los autóctonos americanos, precolombinos? ¿De dónde creen ustedes? De las verduras. De los vegetales verdes. Verde. Y había algo especial que ahora es un superalimento. A ver si hay alguien de Perú aquí que pueda contarnos. La moringa. Ya, pero hay una semilla. O sea, no es una semilla, es ¿ah? La quinoa, ¿cierto? Es como un grano, ¿ya? La La quinoa, quinoa. sí, la quinoa es alta en proteínas y es altísima en hierro, ¿ya? De hecho, estaba viendo un documental no hace tantos años atrás, en que se mostraba que a los niños en Perú, a los niños del altiplano, se les daba en el desayuno en los colegios quinoa, ¿ya? O sea, en todas partes se les da leche, pero debido a que había escasez de los lácteos, les comenzaron a dar quinoa y resulta que repuntaron los niveles de hierro, ¿ya? Por lo tanto los problemas de anemia se fueron resolviendo porque eh, comenzaron a incorporar la quinoa nuevamente a la alimentación diaria, ¿ya? Entonces, claro, pasa de que los autóctonos americanos, a pesar de todo el problema que hubo entre ambos grupos, ¿cierto?, de pueblos, eh, igual se deslumbraron con lo que traían del otro mundo.
¿cierto? Entonces comenzaron a perder sus costumbres. De hecho, hay pueblos que se extinguen, no porque los hayan asesinado, sino que ellos mismos deciden, bueno, entre otras cosas por el cristianismo también, ¿cierto? Pero deciden adquirir costumbres hispanas, ¿ya? Y entre ellas fue el ir dejando algunos de sus alimentos y empezaron a incorporar otros, ya creyéndolos mejor. Ahora, Capdevila dice que los alimentos que provenían de allá eran muy buenos para las personas que eran de allá, ¿cierto? Y los de acá eran muy buenos para los que eran de acá. Sin embargo, él sostiene que así todo, acá en América se vivían en mejores condiciones de salud que en eh, el mundo occidental, ¿ya? Ahora, ¿qué dice él con respecto a la carencia del hierro y del calcio? ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que dice con respecto al calcio. Dice, no se yuxtapone calcio al organismo como quien acumula cal con destino a edificio. O sea, no necesitamos un exceso de calcio, ¿ya? No, no hay que suplementar con calcio, dice él, ¿cierto? Refiriéndose al consumo de leche, ¿ya? Porque no somos un edificio en construcción, ¿ya? No necesitamos el exceso de calcio en el cuerpo. Esto hoy en día suena hasta como una idea avanzada, ¿ya? Muchos pediatras, incluso en estos tiempos de invierno, eh, les dicen a los padres que cambien la leche por otros alimentos, ¿ya? Porque se reconoce que hay una asociación entre los problemas bronquiales de los niños con el consumo de leche, ¿ya? De hecho, hay tanto intolerante a la lactosa actualmente, pero en los tiempos en que Capdevila lo dijo, sonó como realmente a un sacrilegio, dice acá. Justo se me había olvidado la palabra, pero la veo justo acá. ¿Ya? Entonces, a mediados del siglo pasado sonaba a sacrilegio. Ni hablar de su vanguardista visión que interrelacionaba lácteos, hierro y tuberculosis. Esto le generó mucha antipatía científica, ¿ya? Cosas que él dijo en ese tiempo y que ahora se han corroborado. Efectivamente tenía razón. No sé si hay dudas hasta ahí. No, súper claro. Súper claro. Miren, vamos a retomar la idea de Capdevila, y esta es la última pista que les doy antes de hacer la pregunta final, para terminar la clase. De haberse respetado la ley natural, reinaría la salud en las extensiones de la tierra, pues la salud y no la enfermedad es la natural ley del mundo. ¿Ya? Esta es una pista tremenda que les estoy dando. Mírenla bien. Y ahora les voy a colocar el versículo con el que iniciamos la clase. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué relación podría tener esto con el tema que vimos hoy? A ver si alguien se anima. Yo creo que Hermana, puede ser que si hubiésemos respetado la alimentación que el Señor nos creó desde el comienzo, desde el Génesis y luego después de la caída, ¿reinaría la salud en el mundo? Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más quería complementar la idea? Justo se cruzaron ahí. Hermana, yo creo que ¿Sí? también es un llamado a que nosotros volvamos al origen, ¿no? Porque dice que todas las cosas, o sea, Dios por medio de la creación muestra su amor y su poder y todo, y somos inexcusables. Yo pensaba que si una persona como Capdevila, que me imagino que no era cristiano, fue capaz de encontrar el equilibrio que Dios había dejado, ¿qué más de nosotros que somos
que somos cristianos, que creemos en Dios, si nos volvemos al origen. Amén, hermana, qué hermoso. Muchas gracias por las intervenciones tan bonitas que ustedes hicieron. Con esto damos por terminada la clase. ¿Ya? Me encantaron las respuestas, tan aprobadísimas, ¿cierto? Y precisamente eso. eh, el Señor creó todo y todo lo hizo hermoso. Y todo era equilibrado. Y el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. Cuando Él regrese, va a transformar todo el universo, todo el planeta, ¿cierto? Todo nuestro planeta, todo nuestro mundo. Y lo vamos a conocer recién, ¿cierto? Como era el plan original, y vamos a vivir eternamente. Entonces, busquemos el equilibrio, busquemos la salud a través del respeto de las leyes que el Señor dejó para nosotros. Y vamos a encontrar la vida, no solamente la vida en esta tierra, sino, como les decía, la vida eterna. Que el Señor les bendiga. No hay tarea esta semana, pero sí quiero que puedan ustedes ir revisando la página. Yo la estoy actualizando para que puedan rendir un examen fenomenal, ¿ya? Y vamos previo al tiempo del examen, vamos a hacer una oración, ¿cierto? Y vamos a determinar un día de ayuno para que vayan, pero totalmente fortalecidos. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, quiero dar las gracias por la clase porque estuvo muy, muy interesante. Por lo menos para mí, me gustó mucho. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Hermanita, quería hacer algo pequeño. Dígame. Eh, si bien es cierto, teníamos nosotros el plan original y venían así, veníamos bien hasta que personas, digamos, instauraron otras cosas y que se han ido degradando hasta el día de hoy. Entonces la idea también de nosotros es que seamos selectivos porque hay un abanico de posibilidades de alimentación, pero ya por lo que hemos visto sabemos que un gran porcentaje de ellas es, es pero nociva, muy, muy mala. Y recordar que también es el plan de Satanás de que así sea, para que muchos que no están preparados caigan en esa trampa y por ende pierden su salud. Eso sería, hermanita, volver al original. Así es, así es. Que el Señor les anime, que les bendiga, que nos anime, ¿cierto? Porque la verdad es que es muy tentador y es muy fácil sucumbir ante las costumbres, los modos, ¿cierto? Pero si tenemos en mente que al hacerlo estamos transgrediendo las leyes divinas que el Señor dejó para nuestro bienestar, las leyes del Señor siempre fueron hechas para que nosotros pudiésemos vivir bien, todas ellas. Eh, que podamos contarle, ¿cierto?, también a los que no saben acerca de estas verdades maravillosas. Y que tal como decía la hermana, bien a veces de las piedras, dicen, si uno no predica, van a hablar las piedras. Bueno, acá esta persona que era filósofo, sociólogo, que no era cristiano, él llega al descubrimiento de esta verdad que alguien antes la había descubierto también, pero no la difundió, ¿ya? Y él valientemente la defiende, la expone, ¿cierto? Y permite que hoy llegue a nosotros. Entonces les animo a ser valientes, a perseverar, a no darse por vencidos y, y bueno, a enfocarse en la meta y ponerla por obra, porque ahí es cuando ustedes más van a ir aprendiendo. Así es que, bueno, que el Señor les bendiga. Les dije que esta clase iba a ser más breve, eh, para que no transgredamos también las horas de sueño, pero que espero que les haya sido de utilidad y, y por sobre todo de que se vayan tranquilizando, ¿cierto? Los términos suenan difíciles, pero son mucho más sencillos y ustedes ya los manejan, ¿ya? Así es que vamos a comenzar ahora. Nos quedan poquitas clases más.
en septiembre ya vamos a comenzar con puros ensayos, ¿ya? Así es que estoy segura que les va a ir muy bien en el examen. Un abrazo y que el Señor les bendiga y que les dé un reposo adecuado ahora también durante la noche. ¿No hemos orado? Parece que no. No, la oración Hemos final no. orado. Hemos hecho la oración final. ¿Quién quiere hacer la oración final? Yo puedo orar, hermana. Amén. Amén. Inclinemos el rostro entonces para orar. Querido Padre, agradecemos, Señor, por tu amor, por los cuidados y de manera muy especial, Señor, te quiero dar gracias por la disposición de la hermana Carolina, de compartir de su tiempo, de sus conocimientos, Señor, para impartirlo a cada uno de nosotros. Te suplicamos que nos perdones también porque muchas veces hemos sido negligentes con el conocimiento que tú nos has dado y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ser cuidadosos con la alimentación y a poder ser una bendición también para las personas que nos rodean, que podamos ser una luz, Señor, que alumbre a los que estén a nuestro alrededor. Cuídanos esta noche, pedimos que nos des un buen descanso y que nos bendigas por el resto de semana. También suplicamos, Señor, por las personas que están sufriendo por la lluvia, por las inundaciones, por la pérdida de sus hogares. Ten misericordia de ellos, Señor. Te lo suplicamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Que descansen. Muchas Un abrazo. gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Bendiciones. gracias, chao. Chao, Berito, gracias.